¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock Disponible por Vía X. Conversaciones necesarias en este Chile que se escribe día a día. Y lo decimos todos los días miércoles. Es imposible pensar el futuro si antes no conocemos el poder de nuestra historia. Suena la campana, profesor. Ahí sí. Vino como con un fade, ¿eh? Viene tímido. Venían como en tren. Su manzana, profesor. Muchas gracias. Bienvenida a la clase. A Aquí iluminarnos, estamos. a iluminar a los alumnos. Al pie del aula. Con la manzana del árbol del conocimiento. Esa misma. Esa misma. Ya. Vamos a hablar de un tema que... ¿O lo vamos a hablar o no? Está indeciso. Profesor, a raíz de este titular del presente, para entender este titular hay que conocer también el pasado, ¿no? Y la pregunta que se hace a esta nota es, ¿se sumará al pacto oficialista Alberto Undurraga, que es presidente de la democracia cristiana hoy, profesor? Se tensiona la ADC en esta semana decisiva. Dice que el timonel de la ADC advirtió que podría dar un paso al costado si la Junta Nacional decide apoyar a Jara en la carrera presidencial y, sin embargo, el oficialismo ve con buenos ojos las señales en materia electoral que ha dado la Falange. ¿Qué pasa, profesor? Que este sábado se junta, está la Junta Nacional de la ADC. Más de 300 personas tienen que ver en los destinos de este partido otrora tan poderoso, ¿no? Y están divididos. Claro. Sí, entre bueno. la facción de Undurraga, que quizás más a la derecha de la ADC, Sí. y una facción más a la izquierda, como por ejemplo el diputado Aedo, que dice Sí. tenemos que ya La apoyar a senadora Jara y meter en una lista Proboste, el única. senador Buenchumilla, ¿no? Que Exacto. están más en esa postura. Sí. Esta dualidad que la pregunta es ¿de ahora o No, o es qué? parte, digamos, de la identidad o de la historia de Demócrata Cristiana estas tensiones, ¿no? Perfecto, Por esto de profesor. ser un partido de centro, siempre ha tenido inclinaciones hacia la izquierda y la derecha, y lo que le ha dificultado, ¿cierto?, su gobernabilidad, y que ha generado sucesivas crisis en la historia de la democracia cristiana. Entonces, no es raro que nuevamente estén, digamos, en esa disyuntiva. Dicho esto, profesor, entonces comienza la clase. Si quiere, da vuelta a la pizarra, Demos profesor. vuelta a la pizarra. Y empezamos a entender el presente, a visorar el futuro, gracias al poder de la historia, con el auge y el declive, ¿no?, de este importantísimo partido en la historia nuestra reciente, incluso, de la democracia cristiana. Sí, ¿Dónde sí. empezamos a hablar de este partido? ¿Dónde empezamos a hablar de este partido? Bueno, a ver, la democracia cristiana surge desde el Partido Conservador, de sectores conservadores católicos de la juventud conservadora, ¿no? Ya. No es raro que los movimientos políticos surjan de las juventudes de los partidos, ¿no?, que buscan una renovación de los partidos que desde los viejos, por decirlo de algún modo, empiezan a rigidizarse. Y en el caso de la democracia cristiana, sus orígenes tienen que ver, por supuesto, la Iglesia Católica, ¿no? Hay una gran influencia de la Iglesia Católica y de ciertos sectores reformistas de la Iglesia Católica que se manifiestan con mucha fuerza hacia fines del siglo XIX. Desde esa época, en 1891, cuando el Papa León XIII publica la encíclica Rerum Novarum. Una de las más importantes encíclicas Sí. de los últimos tiempos, ¿no? Así es. Ahí está don León XIII. Ahí está. Precursor de el León Santo Padre. XIV, ahora León XIV Sí. se puso León así Sí, por este caballero, sí, ¿no? se especula mucho si es que ahí hay una vinculación con esta, digamos, esta visión más social de la Iglesia Católica de León XIII en el actual Papa, pero bueno, eso está por verse. Era duro también, porque este León XIII fue el que excomulgó a los masones, por ejemplo. Claro, es que esto tiene que ver, perdón, con una reacción en los tiempos, ¿no? Que fin del siglo XIX, segunda revolución industrial, muchas tensiones sociales y políticas, sobre todo en los sectores obreros y populares, ¿no? Perfecto. Y en ese sentido, un gran auge de los partidos de izquierda en relación al mundo obrero popular y un proceso que ya se arrastraba desde el siglo XIX de secularización de la sociedad. Entonces ahí la Iglesia Católica ve que los sectores obreros y populares se están alejando de la Iglesia, y para eso propone un acercamiento a los sectores obreros y populares, haciéndose cargo de estas tensiones, ¿no? de este proceso histórico del cambio del 19 al 20, y en ese sentido la Rerum Novarum, que en latín al castellano quiere decir así como de las nuevas cosas, ¿no? Ya. O si se quiere más específico, como del nuevo escenario político-social. La renovación de la idea. Exacto, ¿no? ahí dice, bueno,
para detener, ¿cierto?, este desangre, por así decirlo, de la Iglesia Católica en su vínculo con los sectores populares, para detener esta influencia de la izquierda, de los partidos socialistas o de izquierda, en movimientos anarquistas, y empiezan a surgir, se requiere apoyar la organización de los trabajadores desde una mirada cristiana, católica. Veamos lo que decía aparte, ¿no? De Vamos. entonces esa importante encíclica, la Rerum Novarum. A ver, en esta carta, entonces, encíclica, señalaba don León XIII, los socialistas, después de excitar en los pobres el odio a los ricos, pretenden que es preciso acabar con la propiedad privada y sustituirla por la colectiva. Pero este método para resolver la cuestión es tan poco a propósito para ello que más bien no hace sino dañar a los mismos obreros. Es además injusto por muchos títulos, pues conculca los derechos de los propietarios legítimos, altera la competencia y misión del Estado y trastorna, dice, por completo el orden social, ¿no? Y además señala, la conciencia de la propia debilidad impulsa al hombre y le anima a buscar la cooperación ajena, dicen las Sagradas Escrituras. Mejor es que estén dos juntos que uno solo, porque tienen la ventaja de la compañía. Si cayere el uno, le sostendrá el otro. Hay de quien está solo, pues no tendrá, si cae, quien lo levante. Y en otro lugar, el hermano, ayudado por el hermano, es como una ciudadela fuerte. Claro, ahí están las dos miradas de exacto. Es muy interesante porque hay una crítica muy dura al liberalismo capitalista individualista, ¿no? Llama a las organizaciones comunitarias, va a surgir el comunitarismo, que va a ser uno de los elementos más importantes de la doctrina de la democracia cristiana y de la falange, y al apoyo de la organización de los obreros a través, por ejemplo, del apoyo de los sindicatos, cosa que los sectores conservadores veían con mucha distancia, ¿no? A la promulgación de leyes sociales y a una mayor distribución de la riqueza, pero, como bien dice ese texto, resguardando la propiedad privada. Y esto antes de los soviets. Mucho antes, bastante antes. Bastante. Entonces, sí, caballero. Sí. Y esta encíclica es enviada sobre todo, evidentemente, a los católicos, pero sobre todo a la jerarquía de la Iglesia Católica, a la jerarquía eclesiástica y a los grandes líderes católicos. Y llega también a Chile, ¿no? Y resulta que aquí la jerarquía eclesiástica o los líderes católicos conservadores le ignoran completamente. No le hacen ningún caso. No le hacen ningún caso. Ya. Pero sí queda la semilla, por así decirlo, en la juventud conservadora católica, que va a empezar a tomar esta encíclica, yo diría ya con cierta fuerza a partir de la crisis del año 1920, que en Chile fue muy fuerte, ¿no? Entonces los grupos juveniles conservadores van a hacer aquello que los más viejos rechazaron, ¿no? Que es tomar esta doctrina, porque además los grupos juveniles van a estar más cercanos quizás a los sectores populares, porque van a recorrer los barrios populares, según ciertas críticas son meras incursiones, pero bueno, ahí están, y también por la vida universitaria, sobre todo en la Universidad Católica, que ya para esta época tiene cierta importancia. Y yo diría que un personaje que simboliza esta primera etapa de grupos conservadores católicos jóvenes con una mirada social es Alberto Hurtado Cruchaga, ¿no? Quien va a ser luego el Padre Hurtado o San Alberto Hurtado, ahora que fue canonizado, que él va a ser dirigente de la juventud conservadora en esa época, y que va a impulsar, ¿cierto?, este tipo de mirada social cristiana. Este era jesuita, ¿verdad? Sí, él era jesuita. Sí. Ya, perfecto. Y los jesuitas siempre estuvieron más dedicados a la educación también, ¿no? Sí. Bueno, se sabe que los jesuitas fueron expulsados en el siglo XVIII y regresan, ¿cierto?, a medio del siglo XIX. Y en esta época el Padre Hurtado, que va a ser un sacerdote jesuita, va a impulsar junto con otros sacerdotes esta mirada de lo que se va a denominar la doctrina social de la Iglesia. Perfecto. O sea, toma entonces esta encíclica y lo transforma en algo concreto, ¿no? Algo político algo organizacional. Mira, como respuesta, digamos, a la crisis epocal, al declive de la Iglesia Católica en su influencia en los sectores populares y como una manera de resistencia hacia el socialismo. Claro, porque la Iglesia Católica siempre fue muy cercana a la nobleza desde muchos tiempos, ¿no? Pero claro, estaba dejando abandonado los sectores populares donde estaba entrando entonces el marxismo ya. Exacto. Al año 20 sin duda. Ahí ya ocurrió, ¿cierto?, la revolución bolchevique y la cosa está, ¿cierto?, muy tensa. Entonces se teme que esas revoluciones estallen en otros lugares y esta es una respuesta desde la Iglesia Católica que la juventud la toma con más inteligencia que los viejos, porque dice, esta es una buena herramienta para poder combatir esta amenaza. Con menos prejuicios, además, ¿no? Sí. Profesor, ¿qué es lo que es entonces la falange, ¿no?, para ir adentrándonos en la historia de la DC? Perfecto. Bueno, estos mismos jóvenes,
posteriormente van a agarrar mayor importancia hacia la década del 30 y sobre todo después de la crisis de Wall Street, que va a pegar muy duro y que va a hacer ver la necesidad de atender las demandas sociales de la población y una crítica muy dura, ¿cierto?, al liberalismo capitalista que fracasa estrendosamente con la crisis de Wall Street. Entonces buscan alternativas y justo el año 31... Ahí estamos mostrando, pero disculpe, profesor, fotos de la falange, de estos jóvenes cómo se juntaban en el litoral central. Ya. Claro. Aquí hay distintas las famosas partes caminatas de Algarrobo. Este es Yumbel, Talcahuano, ahí en la región del Biobío. Ya, en Biobío, perfecto. En fin, muy bien vestidos como adultos, porque no, aquí la juventud claro, todavía como caballero, no existía el concepto adolescente todavía aquí. No, y esta juventud como desordenada y como abajista, digamos, aún no entraba. No entraban todos los en señores. estos grupos, eso va a aparecer después. Claro, todos elegantes. Ya, y entonces estos forman, ahí estamos viendo la falange, se juntaban y casi puro hombre, obviamente, estamos en una época distinta de Chile. Por supuesto, sí. Mira, sí. O sea, prácticamente puro hombre. Ahí surgen movimientos desde la Iglesia Católica y el Partido Conservador, que era así con la Iglesia Católica en esa época. De hecho, su símbolo era una cruz, ¿no? Sin ir más lejos. Claro, sin asco, ¿no? Que es por el lado de la Iglesia Católica una agrupación que se llama la Acción Católica, ¿no? Y por el otro lado una asociación de jóvenes estudiantes católicos desde estos grupos que van a luego convertirse en la falange. Y el año 31, con la crisis de Wall Street, con una nueva encíclica, en este caso de Pío XI, que se llama Quadragésimo Anno, que son 40 años después de la Rerum Novarum, que dice, ojo, ahora recuerden la Rerum Novarum porque en esta crisis de los 30 viene muy a ocasión, ¿no? Perfecto. No se olvide. Y estos jóvenes la toman. ¿Y quiénes son estos jóvenes? Bueno, jóvenes conservadores católicos como por ejemplo Bernardo Leighton. Disculpa, ahí está Pío XI, profesor. Ahí está Pío XI, perfecto. 40 años después. Claro, él dice, ojo, ¿no? Ustedes que no hicieron caso ahora hagan, ¿no? Porque la cosa está complicada. Y van a ser estos jóvenes de la década del 30, o sea, que nacen por ahí por el 1910, que la van a tomar con mucho más fuerza y van a ser los que van a constituir la falange a partir de estas organizaciones de la juventud católica. Y yo diría que ahí en esa etapa el dirigente más destacado es Bernardo Leighton, ¿no? Un abogado muy brillante, además con un gran prestigio ético, ¿no? Sí. Él, y que desde la Universidad Católica va a ser uno de los principales dirigentes en las protestas contra Ibáñez en la caída de su dictadura. Bernardo Leighton muy respetado en todos los sectores demócratas del país. Así es como la reserva moral de la democracia cristiana, si se quiere, muy respetado. Y él va a encabezar las protestas en contra de Ibáñez hasta generar su caída. Entonces van a tener una experiencia, digamos, ahí de movilización política en contra de un dictador que le va a dar notoriedad pública y en cierto modo los va a entrenar, ¿cierto? Se van a probar en estos líderes de la política en una situación muy dura. Y ahí Bernardo Leighton va a aparecer como un líder muy nítido. Vaya este homenaje también a este caballero, ¿no? Bernardo Leighton, hay una foto ya está más entrado en años, ¿no? Sí, que sufrió un atentado en Roma, ¿cierto? En los años 70 por parte de la DINA. Profesor, entonces que estos jóvenes hayan apoyado desde el Partido Conservador aún algo en contra de un dictador que era apoyado por los conservadores chilenos, ya marca de alguna manera una ruptura con su anterior generación. Así es. Y luego con la elección de Arturo Alessandri en el año 32, algunos miembros de la Falange, que era un grupo muy pequeño, bueno, la Falange se va a formar en esa coyuntura de estos estudiantes católicos, o luego el año 34-35 el Partido Conservador se da cuenta que estos grupos jóvenes son interesantes, que son valiosos, y los llama a ser parte del partido a que vuelvan a partir de un movimiento nacional de juventud católica armado por el Partido Conservador y al cual van a participar estos jóvenes, ¿no? Bernardo Leighton, Eduardo Frei Montalva, Ignacio Palma, Radomiro Tomic, Manuel Garretón, Rafael Luis Gumucio. Ellos van a ser los que empiezan todo esto, ¿no? Y es un grupo pequeño, pero muy cohesionado y de sujetos muy profesionales y muy eficientes, ¿no? Entonces un grupo chico, pero muy potente, ¿no? Muy potente. Y el año 35 van a entrar al Partido Conservador, ¿no? El año 37 Bernardo Leighton va a ser ministro de Arturo Alessandri, o sea, ya se ve su notoriedad siendo muy jóvenes. Y van a elegir los primeros diputados. Manuel Garretón va a ser elegido diputado y va a haber un grupo como de 6 diputados y ya va a tener cierta influencia política. Entonces, el Partido Conservador estaba felices con estos muchachos que venían en cierto modo a renovar. Un sector político estaba muy decaído y sin ideas, ¿no? Pero ellos tomaban estas ideas de la doctrina social de la Iglesia para aplicarla
en la vida política como una vía entre socialismo y capitalismo, ¿no? Que era muy interesante. El Partido Conservador, alguna vez lo hicimos la clase de la derecha en Chile, ¿se acuerdan, Sí, profesor? sí. Usted explicó qué es lo que era la derecha en Chile. Era el partido en ese momento más importante de lo que hoy podríamos denominar derecha, ¿no? Sin duda tenía más votación que el Partido Liberal, más que el liberal dentro de lo que era la derecha de la época, que se empieza a configurar justo en esta época, ¿no? Con nitidez esto de izquierda a derecha. Y bueno, viene una coyuntura que es muy compleja, que es el año 38 con la elección presidencial de ese año, donde compite Pedro Aguirre Cerda con Gustavo Ros Santamaría, ¿no? Y la derecha apoya a Gustavo Ros, que era el ministro de Hacienda de Arturo Alessandro, un liberal financiero capitalista clásico, ¿no? Esto de las medidas de ajuste, la oposición lo llamaba el ministro del hambre, ¿no? Mientras que quienes lo apoyaban lo llamaban el mago de las finanzas. Entonces ahí tú ves, ¿no? Como no cambiaba nada la política. las distintas interpretaciones, ¿cierto?, sobre el mismo sujeto y su acción política. Bueno, y resulta que ahí el grupo de estos jóvenes conservadores, reformistas, deciden no apoyar a Gustavo Ros, porque no les gusta nada esta visión financiera liberal capitalista que iba en contra de sus postulados de doctrina social de la Iglesia, ¿no? Claro, ahí está don Gustavo Ros en zigzag. Ahí El está mago de Gustavo las finanzas o el ministro del hambre, usted elija. Claro, o el último pirata del Pacífico, también le decían. Oiga, y aquí ya se ve, claro, una decisión que acompañaría incluso la desea, si irse más a la derecha o irse más a la izquierda. Exacto. ¿Qué camino elegir dentro de ese centro que buscaban, ¿no? En ese momento, lo que iba a hacer la DC estaban por reformas, claramente. Ellos estaban por reformas en la línea, como decíamos, de la doctrina social de la Iglesia, de convertirse en un movimiento partido político que estuviera, digamos, a la mitad, ¿no? Entre el capitalismo más exacerbado y las posturas socialistas a través de esta idea del comunitarismo, ¿no? Y de la doctrina social de la Iglesia. ¿Qué eligen ahí? ¿Eligen Ros o eligen Pedro Aguirre Cerda? Mira, ellos llaman a que el voto sea, digamos, libre, ¿no? ¿Ves que ahora estás más o menos en los mismos problemas, ¿no? Muy DC también. Claro. Eso, ¿no? Bueno, y resulta que gana Pedro Aguirre Cerda, como bien se sabe, por una diferencia como de un punto. Entonces, la directiva del Partido Conservador va a acusar a estos jóvenes de ser responsables de la catástrofe, ¿no? Y va a llamar a la juventud, joven irresponsable, claro, a estos jóvenes al orden, ¿no? Y pretenden intervenir, el Partido Conservador, este grupo juvenil, que son estos muchachos de los que hablábamos hace un rato, y ellos no toleran esta intervención y se salen del Partido Conservador, y ahí se crea la Falange. El año 37-38, en vista de esta coyuntura, que era un movimiento, ya el año 38 la Falange se forma como partido político. Y nace como partido político. Ahí primero nace como Falange. partido político. Primero un movimiento, ¿no?, que venía de estos jóvenes conservadores reformistas, ¿no?, de este movimiento nacional de juventud conservadora. Mire, 25 de octubre del Mercurio acá, del año 50, del año 38. 38. Y aquí habla entonces de las elecciones. Ahí están los dos, Pedro Aguirre Cerda y Gustavo Rosa. Y la Falange, a la izquierda y a la derecha. A la izquierda y a la derecha de la pantalla y del diario. Y del diario, sí. Sí, muy ecuánime, la mitad, muy bien puesto. En ese momento. Sí, Oiga, profesor, entonces la Falange sale como partido. Que era un ahí partido, se forma como un partido Era como, político. No sé, una especie de Frente Amplio, eran como todos jóvenes, todos jóvenes. No había juventud porque eran todos jóvenes. Eran todos jóvenes aún, ¿no? Un grupo pequeño, muy cohesionado y que durante largo tiempo va a tener un resultado electoral muy magro, ¿no? Desde el año 37, que se funda la Falange, el 38 se hace partido político, hasta el año 57, que se funda el Partido Demócrata Cristiano, van a pasar 20 años, perdón, en que la Falange va a ser bastante irrelevante. Mira. En términos electorales, va a tener 3, 4 diputados y se va a mover ahí nomás. Perfecto. Pero se va a hacer muy cohesionado y con cuadros muy potentes, que son En beneficio del tiempo, entonces, saltémonos esos 20 años, entonces, del 37 que se funda la Falange al 57 que usted dice se funda la democracia cristiana. ¿Cómo se cuaja esa formación de la democracia cristiana? Bueno, eso se cuaja con estos líderes que usted dice que eran muy buenos, ¿no? Por varios elementos que son históricos que facilitan, diría yo, el ascenso de la democracia cristiana como importancia y al poder político. Primero, el declive de la derecha, ¿no?, y del Partido Conservador, que le va a ir chupando, ¿no?, la Falange cuadros, sobre todo los cuadros jóvenes, ¿no?
Su experiencia política en sucesivas elecciones, ¿no? Del año 40, del 46, donde se van a aliar con el Partido Conservador Social Cristiano de Eduardo Cruz-Coke. ¿Recuerdas el médico Eduardo Cruz-Coke? Con todas estas políticas de salud pública, ¿no? Que son un poco raras para la derecha y que en este caso estaban más cerca de las posturas, ¿cierto?, del socialcristianismo. Ahí está don Cruz-Coke. Ahí está Eduardo Cruz-Coke. Y bueno, van a rechazar la ley maldita en contra del Partido Comunista el año 48. Y de esta manera, y lo otro, el debilitamiento gravísimo del centro político en manos del Partido Radical, en la cual la DC va a llegar a ocupar el declive ese del espacio. Partido Radical permitió entonces también que surgieran estos jóvenes allí. Entonces saca cuadros de la juventud conservadora para armar el partido y ocupa el espacio dejado por los radicales. Entonces es un momento perfecto y hacia el fin del gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, cuando están ocurriendo todos esos fenómenos políticos, donde hay una renovación muy importante de la política y sobre todo un partido radical muy golpeado, el año 1957, justo antes de la fundación del partido, Eduardo Frei Montalva se postula al Senado por Santiago y gana por primera mayoría nacional. Este joven, Eduardo Frei, pasa que cuesta encontrar una foto de joven de Eduardo Frei Montalva que todos quizás son mayores. Sí, siempre muy peinado para atrás, muy caballero, con su gran nariz, ¿cierto? Entonces, claro, como que hubiera nacido así. Ya esta es la más joven que encontramos, menos que se viera joven. Ya, y aquí, es senadora. Es senador por Santiago por primera mayoría nacional. Mira. Entonces, los cuadros políticos del Partido Demócrata Cristiano son muy potentes. Y tras el triunfo de Eduardo Frei y también un logro importante en la Cámara de Diputados, que van a lograr 17 diputados de los 3 o 4 que sacaban 10 años antes, se lanzan con la fundación del partido el 28 de julio. Después del triunfo parlamentario de Frei y de un buen número de diputados. El nombre es bueno, porque claro, demócrata y cristiano. En esos momentos la mayoría de la gente era cristiana en Chile. Exacto. Y además ni hablar de ser demócrata, ¿no? Exacto. Es un buen nombre. Así es, y con ideas nuevas, ¿no? Frescas, interesantes. Esto de ponerse intermedio, esto del comunitarismo, de la doctrina social de la Iglesia, le hacía sentido a mucha gente. Además, ojo, el Partido Demócrata Cristiano fue muy inteligente y a diferencia del Partido Conservador no se declaró un partido confesional católico. En ningún caso. Ya. O sea, vengan todos, ¿no? Nosotros nos hacemos cargo de la doctrina social de la Iglesia para aplicarla en la política y en la economía, pero con una perspectiva nacional. Había gente agnóstica incluso que era demócrata cristiana. Sí, claro. Hasta en los años 80 y 90, ¿no? Genario de Regada, por ejemplo. Claro, así es. Bueno, ahí confluyeron varios grupos, porque de estaba la Falange, por supuesto, que era el núcleo duro. Benninger también creo que era también más laico, no era tan creyente. Claro, tienes Ricardo razón. Benninger. Claro, no está esa exigencia, ¿no? de fe bautismal, Fue por rector así de la decirlo, Universidad de Chile, Claro, Ricardo a Benninger. ver dónde está tu confirmación, dónde está tu primera comunión. No, nada de eso, no hay tal cosa. Claro, ¿cómo se llaman? Los sacramentos al día. A ver, Claro, muéstrame la libreta. Se casó por la iglesia, hizo todo. Claro, no hay tal cosa, ¿no? Qué bien, ¿eh? Y bueno, y por otro lado se une el Partido Conservador Social Cristiano de Cruz-Coke, también se suma a la Falange, grupos ibañistas del Partido Agrario Laborista también, medios dispersos que tras el fracaso del gobierno de Ibáñez, que no logró su objetivo, se suman a la democracia cristiana. Profesor, y el nacimiento de este partido fue, como usted dice, arrollador, porque ¿cuánto se tardaron? 8 años en llegar a ganar un gobierno y ellos solos, ¿no? Menos todavía, el 64, algo inédito. Sí, no, claro, es impresionante. Del 57 al 64, o sea... Exacto, sí, así es. Y eso se va a notar mucho ya antes de la elección del 64, cuando arrasa Frei, ¿no? Que el año 63 hay elecciones municipales. Y en esas elecciones municipales, el Partido Demócrata Cristiano se va a situar como el partido más votado de Chile, derrotando a los radicales. Mira. Y ese es un hito, ¿no? Es como, señores radicales, váyase para la casa, ¿no? Ahí los superan. Y eso es lo que va a venir justo antes del 64. Y es muy de fondo eso, porque era el Partido Radical que era ligado más a los sectores laicos. Sí. Y este partido ligado más a los sectores de la Iglesia. Exacto. Que ha sido la pugna de Pipiolo y Pelucones desde el siglo XIX, desde la creación de la República, ¿no? Los radicales estaban muy desprestigiados después de sus 3 gobiernos. Se les acusaba de corruptos, de que ocupaban cargos del Estado por intereses personales.
Y bueno, y el fracaso de los radicales que dieron el gobierno a Ibáñez, ¿no? Entonces, eso permite que la DC entre. La ley maldita, en fin, exacto, ¿no? La ley maldita los desprestigió mucho de los sectores de izquierda, ¿no? Y en la juventud, que es un problema que tienen los partidos políticos cuando no se renuevan desde sus juventudes políticas. Los partidos deberían entender más la historia, porque todas estas cosas que estamos escuchando siguen muy vigentes. No, y pasan, sobre todo el abandono del tiraje, ¿no? de cuadros por debilitar a las juventudes políticas, las juventudes universitarias y, en cierto modo, la rigidización de los partidos, la excesiva institucionalización y la mantención forzosa de los altos cargos con los viejos cuadros. Profesor, este gobierno de Frei Montalva es muy clave en lo que vendría también después. Aquí se habla también de un partido que nació de la Guerra Fría, que es la democracia cristiana y además financiado por Estados Unidos, ¿no? Es verdad. Como se ha ido descubriendo Peter Kornbluh, ¿no? Un periodista investigador estadounidense, ha sacado muchos archivos de la CIA, ya bien lo sabemos, y que hablan de nuestra historia. Precisamente uno de ellos también habla de cómo la CIA financió a la democracia cristiana y también esta elección para que Frei le ganara a Salvador Allende el año 64. Sí. Dijo don Peter Kornbluh, que también lo entrevistamos aquí en este programa cuando vino la última vez, por este libro precisamente, profesor, Pinochet desclasificado, los archivos secretos de Estados Unidos sobre Chile. Dijo Peter, ¿no? Kennedy lo organizó todo para que Frei y Rodomiro Tomic, otro dirigente de centro, hiciera una visita secreta a la Casa Blanca a principios de 1962. El presidente tenía la intención de evaluar en persona a estos nuevos líderes chilenos y, según asegura cierto informe, comillas, decidir a quién prestarle en secreto ayuda en las elecciones. En abril de 1962, el grupo de expertos 5412, como era conocido el equipo de altos cargos de diversas agencias que supervisaba las operaciones encubiertas, aprobó las propuestas de la CIA de emprender un programa secreto de ayuda económica a los demócratas cristianos, ¿no? Y dice que entre esa fecha y la de los comicios, o sea, entre el 62 y el 64, la CIA destinó unos $4 millones a Chile para apoyar la elección de Frei, incluido 2,6 millones de fondos directos que se destinaron a asegurar más de la mitad del presupuesto de campaña. La empresa más importante, de cualquier manera, fue la intensa campaña propagandística contra Allende, en la cual se invirtieron más de $3 millones. Hoy es mucha plata, pero en esa época era muchísimo más. Sí, claro. Por la inflación, no, $1 millón era como forrarse de por vida, así como un rey, ¿no? Entonces aquí la CIA apostó directamente y en ese momento Kennedy apostó directamente por Frei, ¿no? Eso es efectivo. Hubo el año 75 en Estados Unidos, después del escándalo de Watergate, la creación de una comisión investigadora del Senado norteamericano que se llamó Comisión Church, dirigida por un senador demócrata, Frank Church, y compuesta por 11 senadores, tanto demócratas como republicanos, para investigar las actividades encubiertas de los organismos de inteligencia norteamericanos, ¿no? En vista del escándalo de Watergate. Y ahí se determinó, entre muchas otras cosas, la intervención norteamericana en Chile, por ejemplo, el asesinato del general Schneider, que quizá es una de las cosas más horrorosas, pero también las informaciones que tú ahí das de que la CIA comienza a financiar a la democracia cristiana a partir del año 1962 por una elección del presidente Kennedy. Y durante 12 años. Sí. No fue solamente ahora, lo que dice también la Comisión Church en esta declasificación de documentos oficiales norteamericanos, o sea, estas son fuentes primarias valiosísimas y muy certeras, es que al parecer Eduardo Frei no habría sabido de este apoyo financiero de la CIA a la democracia cristiana, ¿no? Ahí está lo que dice la Comisión Church, ¿no? Ya. Oiga, profesor, y la derecha nombra un candidato de palo. Ah, sí, ¿no? Julio Durán. Sí, porque la derecha básicamente tampoco quería quitarle muchos votos a Frei en esta contienda contra Allende, ¿no? O sea, ahí lo que pasa es el famoso naranjazo, ¿no? En marzo del 64 hay una elección complementaria Disculpe, profesor, ahí salen quiénes apoyan a quién, a qué partido apoyan a qué partido. A Durán. Perfecto. El Partido Radical se fue con Durán, claro, era de Radical, pero del ala derecha del Partido Radical. En esa época el radicalismo ya estaba así todo dividido también, sí, ¿no? ya estaba debilitado, Perdón. Ya. Claro, lo que pasa es que Julio Durán, después de este famoso naranjazo con una elección complementaria, ¿cierto?, en Curicó, de un diputado Oscar Naranjo, socialista, se hace la elección complementaria para su reemplazo, que era algo que contemplaba la Constitución del 33, y todos esperaban que saliera un parlamentario de derecha porque era como una zona tradicional de dominio de la derecha, ¿no? Valle Central, el campo, los fundos, etcétera.
y sale el hijo, Óscar Naranjo Jr., ¿no? Y esto fue un remesón. Y la derecha se asustó mucho porque vio que Allende venía con mucha fuerza y al día siguiente Julio Durán renuncia a su candidatura. Sí. Y el Partido Radical le prohíbe renunciar. Entonces, evidentemente, después de ese acto político, la candidatura de Julio Durán ya no valía nada. O sea, si el mismo candidato renuncia, ¿qué confianza puede generar? Y eso hizo que la derecha votara en masa por la candidatura de Eduardo Frei. Entonces, entre la coyuntura política, el apoyo financiero de los Estados Unidos, el apoyo de la derecha y además, sin duda, los méritos de Eduardo Frei Montalva, que era un político muy potente y muy carismático, y un programa de gobierno bien interesante, de reformas muy profundas, llevó a que la elección de Eduardo Frei haya sido una elección histórica porque él ganó por mayoría absoluta. Esta elección, profesor, entonces marca el fulgor de la democracia cristiana porque se mantuvo por mucho tiempo. Sí. Bueno, incluso llegada nuevamente la democracia después de la dictadura del 73, en los años 90, nosotros cuando éramos unos mozalbetes, unos chicuelos. La DC era un partido prácticamente hegemónico, rector, ¿no? Muy importante en Chile. ¿Le parece que hagamos una pausa? Por supuesto. Para que también hablemos entonces del declive, ¿no? Y las razones que llevaron a este declive de este gran partido que marcó la segunda mitad de nuestro siglo. Hacemos una pausa del siglo pasado, perdón. Y seguimos con clases con el profesor Peralta. No te vayas de las cuentas. Ya, profesor, suena la campana, niñas, niños, vuelvan a clases. Estamos ya en la mitad de los años 60, profesor. 1964, 1965, Cecilia arrasando el Festival de Viña. La nueva ola ya entrando en su apogeo. Claro. En fin. Y Frei Montalva, presidente de la República, partido único por primera vez a cargo de dirigir el país, ¿no? La democracia cristiana. Además de haberse elegido Frei Montalva con una altísima votación que hizo innecesario el pasar por el Congreso, ¿no? Que es lo que había ocurrido con todas las otras elecciones, para dirimir quién era la mayoría que asumía, ¿no? Como presidente. Se gana el Congreso. El año siguiente, el 65, hay elecciones parlamentarias donde ganan mayoría absoluta en la Cámara de Diputados la DC sola. También. Más de 80 diputados. Después de este 56% de la presidencial siguieron ganando comicios. Un congreso para Frei, ¿no? Ese era el llamado. Presentan 15 candidatos al Senado y ganan los 15. No le puedo creer. No, impresionante. Arrasan. Y lo otro que ocurre en esta elección parlamentaria es el desastre completo de la derecha. El Partido Conservador y el Partido Liberal prácticamente desaparecen. 3 diputados. Esa clase de votaciones. Eso lleva a que los partidos tradicionales de la historia de Chile, o sea, Peluquenes y Pipiolos, desaparezcan y luego se funde el Partido Nacional. Entonces, esa elección parlamentaria va a ser súper importante y va a llevar a la democracia cristiana una posición hegemónica en la política chilena que los va a hacer tomar una decisión que va a ser muy, muy controvertida, que es la del camino propio, ¿no? En el sentido de que van a hacer gobiernos sin ninguna coalición, sin ningún acuerdo con ningún otro partido político, porque pueden solos de manera de llevar a cabo su programa sin ningún obstáculo, porque tienen mayoría en la Cámara de Diputados y al presidente de la República. Error. Graso error. La soberbia siempre es mala consejera. No, muy complicado para la misma democracia cristiana, que a lo largo de ese gobierno va a terminar debilitada, y eso va a generar luego que el candidato del año 70 salga tercero, que es Radomiro Tomic, pero también se interpreta de que esto va a ser dañino para el sistema político completo. Porque el centro político hasta ese momento, y eso hicieron los radicales en su momento, incluso Jorge Alessandri en su gobierno, convocaba a otros grupos políticos dentro del gobierno para hacer un espacio, digamos, de negociación y en cierto modo de consenso para dar gobernabilidad al sistema político. Entonces tenemos que los radicales tuvieron a comunistas, socialistas, incluso tuvieron a liberal. En un momento González Videla salió con la derecha, en fin, toda clase de vuelta. Jorge Alessandri tuvo en su gobierno a radicales. Ibáñez tuvo socialistas, ¿no? Etcétera. Incluso ahora que no son ni la cola de ese león que era la DC sigue pensando en un camino propio. Sigue en el camino propio, claro. Bueno, no aprendió la historia. Eso se va a acabar, por supuesto, durante los años 80, la alianza de la ADC con el Partido Socialista y luego, durante la vuelta a la democracia, primero la Alianza Democrática, luego el Comando con No y luego por la concertación. Pero en este momento los demócratas cristianos van solos. Sabemos que fue muy vanguardista en algunos aspectos, ¿no? Eduardo Frei Montalva, por ejemplo, la píldora
la píldora anticonceptiva, ¿no? Que tuvo un escándalo en Sí. esos momentos, Sí. pero también comienza la reforma agraria, o se profundiza un poco más de la que había sido de macetero, como usted nos ha explicado en otras clases. Claro, o sea, bastante mal. La de reforma de Jorge Alessandri. Alessandri fue nada, ¿no? Y la chilenización del cobre, profesor, como, no sé, algunos de los O sea, hitos, ¿no? tenemos primero la reforma educacional, el año 65. Ahí se crea la aptitud académica, entre otras cosas. Esto de la media a la básica, la educación parvularia, una serie de cuestiones bien interesantes. La educación científico, humanista y técnico profesional, que antes no existía, ¿no? Ah, mire, Es bien interesante. Luego tenemos, como tú bien dices, la chilenización del cobre, ¿no? Va a estar luego la importantísima reforma agraria, con dos leyes de la máxima importancia. Primero, la ley de sindicalización campesina, que permita que los campesinos se organicen. Cuestión que se viene pateando, yo diría, desde 1541, ¿no? Entonces, como que, tú sabes, cómo se mantenía el latifundio, ¿no? En el campo chileno era una cuestión que afectaba económicamente, productivamente, socialmente y políticamente a la sociedad chilena, manteniendo una situación de retraso. Hasta esa época Chile importaba alimentos, una cuestión insólita, ¿no? Entonces se promulga esta ley de sindicalización campesina y luego de eso la ley de reforma agraria, que efectivamente va a permitir como repartición, ¿no? También claro, la expropiación, ¿no? De predios agrícolas de más de 3 millones de hectáreas. Usted ha explicado, profesor, que aquí fue fundamental la Revolución Cubana en tirar este péndulo hacia la izquierda, ¿no? Sí. Y que incluso Estados Unidos presionó para que se comenzara a hacer estas reformas también claro, agrarias, ¿no? la famosa Alianza para el Progreso, ¿no? Que lanza John Kennedy, que luego va a mantener de cierto modo Lyndon Johnson tras la muerte de Kennedy, es el instaurar políticas reformistas en América Latina para evitar estallidos revolucionarios. Es por eso que Kennedy en el año 62 ve que la democracia cristiana es una buena alternativa de gobierno para Chile, justamente por esos objetivos. Perfecto. El campesino recupera su tierra, decía La Nación. Se cumple otra promesa. La Nación, que, claro, el diario del gobierno, sí, más que del gobierno Estado, de turno, ¿no? claro. El gobierno de turno, Sí. y así lo fue siempre, lamentablemente. Ya, profesor, entonces aquí está el apogeo completo de la ADC. Bueno, la chilenización del cobre, luego la nacionalización pactada. Y otra cosa re importante, la ley de promoción popular, que se hace cargo de los sectores marginales de las poblaciones, creando organizaciones de base como las juntas de vecinos y los centros de madre, ¿no? Con estatus legal. Y resulta que ese grupo de la población no había sido, digamos, resguardado, acogido ni normado por nadie, porque los sectores poblacionales venidos de la migración campo-ciudad, que eran los sectores más desposeídos de la sociedad y que en muchas ocasiones la izquierda las veía con distancia, considerándolos lumpenproletariado, el gobierno de Eduardo Frei sí se va a hacer cargo de ellos. Entonces, es una serie de reformas súper potentes desde el 65 al 70, imagínate, educacional, promoción popular, ley de reforma agraria, chilenización y nacionalización pactada, una tras otra. Sí. Entonces, un gobierno muy reformista. Sin embargo, profesor, llega las elecciones del 70 y las pierde. Y las gana una persona que iba por cuarta vez a las elecciones, como Claro, Allende. así es. Y la ADC además las pierde en medio de una tremenda crisis interna. Sí. Bueno, la democracia cristiana, como vemos hasta el día de hoy, tenía muchas tensiones internas entre sus distintos sectores, ¿no? Como lo llaman los de entre los chascones y los guatones, ¿no? Y a esas alturas Eduardo Frei era una postura más bien conservadora al interior de la democracia cristiana, y el año 69 va a venir la primera escisión de la ADC importante, que va a ser la creación del MAPU, ¿no? El Movimiento de Acción Popular Unitaria, levantado por sectores de izquierda de la ADC, entre ellos Rafael Luis Gumucio, por ejemplo, entre otros, Rodrigo Ambrosio, que era de la Juventud, por sectores más radicalizados y que se sienten más cercanos a una apuesta más revolucionaria que estas reformas del gobierno de Frei Montalva. Mire lo que grafica esto que está diciendo, un diálogo que tuvo con Jorge Leiva, que en ese momento era parte del tribunal disciplinario de la democracia cristiana. Perfecto. Mire, a ver. Esto lo trae Andrés Insulza y Javier Ortega, ¿no? En el libro de Enrique Correa, una biografía sobre el poder. Dice, buenos días, Jorge, quiero hacerle una pregunta. Si es efectivo lo que estoy leyendo en la prensa de hoy. Buenos días, presidente, disculpe, pero no he leído nada, le dice él. La prensa dice que anoche el Tribunal de Disciplina expulsó a Eduardo Díaz Herrera y solamente suspendió a la directiva de la JDC. Quiero que usted me diga si eso es efectivo. Así es, presidente, lamentablemente, ¿no? En este diálogo. Y continúa.
ustedes echaron a una persona que estaba luchando por unir al partido, por terminar con los infiltrados y dejaron adentro a los infiltrados. Presidente, no es así. Yo tengo más antecedentes sobre Díaz Herrera de los que usted tiene. No. Solo quiero que usted sepa que me siento expulsado de mi partido y que no renuncio porque soy el presidente de Chile. Eso es todo y muchas gracias, ¿no? Dice en esta biografía de Enrique Correa, porque en esa época Enrique Correa era también de la... Era demócrata cristiano. Era demócrata cristiana. Claro, y que se va a ir a los sectores más de izquierda de la ADC. Sí, pues, la democracia cristiana tiene estas tensiones internas. El 69 se crea el MAPU y luego, durante el gobierno ya de Allende, el 71, la izquierda cristiana, ¿no? Entonces se va a ir desangrando por lado y lado, porque también otros sectores más de derecha de la ADC se van a sentir, digamos, desilusionados de las reformas llevadas a cabo por el gobierno de Eduardo Frei, en particular la reforma agraria. Ahí está, vimos la bandera del MAPU al principio y la izquierda cristiana, dos de los grandes partidos que... Sí. Así como le pasó al Partido Conservador, estos son jóvenes también. Exacto, Enrique Correa, puros jóvenes. Lucho Mayra. Claro. Rafael Luis Gumucio no era joven, pero como decía Allende en su discurso en Guadalajara, hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, ¿no? Entonces este era un viejo joven, si se quiere, ¿no? Estos se van con López, se van con Allende, ¿no? Sí. De hecho, la izquierda cristiana, cuando se forma, es el año 71, ya en el gobierno de Salvador Allende, y se va con la Unidad Popular, y eso a Allende no le gustó nada, porque debilitaba los sectores más izquierdistas al interior de la democracia cristiana. Eso le llamaban los rebeldes, claro, que podían influir, ¿no? en las decisiones de la misma DC. Entonces a Allende no le gustó nada la creación de la izquierda cristiana, si bien aparecía que era un apoyo a él prefería tener una DC que estuviera más cercano a la izquierda que una DC atrincherada en posiciones más de derecha. Interesante eso también. Sí, así que ojo con las decisiones. No son buenas. hay que ser más estratégico, ¿no? Ya, profesor. Llega entonces Allende al poder y la DC se transforma en un partido derechamente entonces opositor. Claro, bueno, estaban a favor, ya se habían ido. Claro. Bueno, la DC al principio va a ver, sobre todo Eduardo Frei, ¿no? Va a haber un fracaso de su gobierno y su proyecto político con la elección de Salvador Allende, y que Radomiro Tomic haya salido tercero con un programa no tan distinto al de la Unidad Popular. Entonces, en esa circunstancia, bueno, Eduardo Frei y la democracia cristiana va a estar en una disyuntiva el año 70 con la elección de Allende, porque como se sabe, Allende no va a ganar por mayoría absoluta, sino que relativa, y eso requiere que el Congreso Nacional vote, el Congreso Pleno, si apoya a quien sacó esa mayoría relativa o no. La tradición es que así fuera, pero eso tenía que decirlo el Congreso. Entonces la democracia cristiana nuevamente se divide en dos sectores, ¿no? Unos que están por apoyar la elección de Allende o ratificarla, y otros porque no sea así. Y en esas circunstancias, bueno, la democracia cristiana elabora un documento que se lo presenta a Salvador Allende, que se va a llamar el Estatuto de Garantías Constitucionales, en el cual le exigen a Allende que respete una serie de garantías legales y constitucionales de índole democrática a lo largo de su gobierno, para así ellos apoyarlos en su ratificación. Y Allende dice, bueno, pero si es lo mismo que mis postulados y la garantía soy yo. Y la DC dice, bueno, pero esto tiene que ser ley. Y para eso se va a llevar a una reforma constitucional para que esto se convierta en ley, y se va a votar en el Congreso Nacional y va a ser aprobada. Con esa ley de garantías constitucionales, la democracia cristiana va a apoyar a Salvador Allende, y de esa manera Allende va a llegar a la presidencia. Ya, lo apoya, pero no son parte del gobierno. Es un apoyo condicionado y por supuesto no son parte del gobierno. Que un poco lo que hizo ahora la DC con Boric, ¿no? No son parte del gobierno, pero se declaran claro, en cierto modo sí. Tampoco oposición, sí, pero son puede ser, sí, una situación expectante, ¿no? Y bueno, el apoyo o digamos la tolerancia, o como queramos llamarlo, de la ADC a la Unidad Popular, se va a ver muy menguada, primero por la salida de la izquierda cristiana de la ADC, que por supuesto a la ADC no le va a gustar nada, y lo otro que va a ser muy grave como un hecho político, digamos criminal, es el asesinato de Edmundo Pérez Sukovich, ¿no? El año 71, que va a hacer ver a muchos demócratas cristianos que esto es responsabilidad del UP, siendo que no es así, porque fue asesinado por un grupo ultra, ¿no? Que es la Vanguardia Organizada del Pueblo, que no estaba en la Unidad Popular. Muy siniestro ese grupo. No, muy raro, muy sospechoso. Y de acuerdo, pues, hablando con Mónica González, la gran periodista Mónica González, fue un momento en que determinó ese asesinato de Pérez Sukovich que la DC nos acercara a la UP. Así es, o sea, así es. Fue clave para que la DC se mantuviera como
como partido opositor a la Así a la es. Fue estratégica Entonces, va a tener ese consecuencias asesinato. políticas gravísimas, ¿no? El asesinato de Pérez Zukovich. Y ahí ya la DC se va a ir a la oposición y esto se va a notar con más fuerza a fines del año 72, cuando acercándose las elecciones parlamentarias del 1973, la democracia cristiana va a hacer un pacto electoral con la derecha. Ya derechamente, ¿no? Con el objetivo de ganar la mayoría en la Cámara de Diputados y de ese modo gestionar una acusación constitucional contra el presidente Allende de manera de presionarlo a renunciar. Ya, o sea que la DC se junta con la derecha, para sí. que en marzo, entonces, de 73, sacaran a Allende de manera constitucional. Exacto, y tener para esa eso se crea un pacto electoral, no político, sino que electoral, aunque ese límite a veces es difícil de definir, que se va a llamar Confederación Democrática CODE. ¿no? La CODE. Esa es la famosa CODE. Esa es la ¿no? famosa CODE. Y CODE va a llegar a las elecciones de marzo de 1973 con el objetivo de lograr la mayoría absoluta en la Cámara y no lo consigue. Logra una mayoría relativa, pero la Unidad Popular va a sacar una votación de más del 40% de los votos, más de lo que sacó Insólita. Allende en la elección presidencial. Insólita votación de la UP, pese a todos los paros, camioneros, etcétera, Exacto. Tiene más apoyo popular que en la elección presidencial del 70. Ya. Entonces, eso es muy interesante para ver en realidad cuál era el apoyo político que tenía la Unidad Popular y cómo había sido, si había aumentado, declinado, ¿no? Ese apoyo político a lo largo de estos 3 años, en los cuales los juicios de los opositores, por supuesto, que eran 3 años desastrosos, ¿no? Perfecto. Bueno, sabemos entonces que debido a eso ya se puso en marcha el plan del golpe. Sale Allende el año 73. Claro, ¿no? ahí hay una situación en que, bueno, según la democracia cristiana lo que se buscaba aquí era presionar a Allende, según la derecha simplemente sacarlo, y cuando esto fracasa empiezan ya las intentonas golpistas, ¿no? El famoso, el intento, el tanquetazo, ¿no? Y luego, antes del golpe de Estado, el 22 de agosto de 1973, una declaración de la Cámara de Diputados con apoyo demócrata cristiano denunciando el grave quebrantamiento del orden legal y constitucional en Chile y llamando a la intervención militar. Eso fue grave, ¿no? Gravísimo, Eso justificó gravísimo. de alguna manera estos crímenes y estas imágenes que estamos viendo que hasta el día de hoy nos llenan de escalofrío, profesor. Sí. Y aquí pasa otra sesión interesante después del golpe. Un grupo de importantes de la DC apoya el golpe, entre ellos Eduardo Frei, nada menos, y Patricio Aylwin. Sí. Pero hay otro grupo que no lo apoya y que Sí. firma esa carta de los 13, ¿no? Sí, el grupo Famoso de los dirigente. 13. Veamos Sí. el apoyo que le da Patricio Aylwin y cómo justifica el golpe de Estado, ¿no? Veamos. A pocos A días ver. de haberse producido. Mire. Y eso lo sabían los militantes de la Unidad Popular y lo sabía Allende. Y por eso ellos se prestaban, a través de la organización de milicias armadas, muy fuertemente equipadas, que constituían un verdadero ejército paralelo, para dar un autogolpe y asumir por la violencia la totalidad del poder. En estas circunstancias, pensamos que la acción de las Fuerzas Armadas simplemente se anticipó a ese riesgo para salvar al país de caer en una guerra civil o en una tiranía comunista. En estas circunstancias, Claro, justificaciones que da la prensa internacional, Patricio Aylwin, muy a la usanza de la justificación también que dio Eduardo Frei también, ¿no? Sí, él mandó una famosísima carta a Mariano Rumor en noviembre del 73, quien era el presidente mundial de la democracia cristiana, porque le consultaban de que las noticias que llegaban a Europa del golpe de Estado y de las violaciones de los derechos humanos eran muy alarmantes. Y Eduardo Frei le responde de que primero hay una campaña en contra de la democracia cristiana de prestigio, ¿ya? Y responsabiliza a la Unidad Popular del golpe y que esa violencia y represión no es tal, y que existían también, como decía ahí Patricio Aylwin, estas famosas armas y milicias armadas que iban a provocar, digamos, una especie de autogolpe. Y por otro lado, como decía el profesor, hubo otro grupo de importantes dirigentes llamado el grupo de los 13, porque son el número que firman esta carta también a pocos días del golpe e incluso contra su propia seguridad personal, Sí, ¿no? el día 13 de Que, septiembre. Claro, ahí la estamos Ahí está. viendo, ¿no? Los de abajo firmamos todos, militantes demócratas cristianos, dejando constancia que esta es la primera ocasión en que hacen esto, en fin, ¿no? Condenamos categóricamente el derrocamiento del presidente constitucional de Chile, dice esta carta, sobre don Salvador Allende, de cuyo gobierno, por decisión de la voluntad popular de nuestro partido, fuimos invariablemente opositores, en fin.
Dos, mantenemos en todas sus partes las críticas que, dicho contexto, formulamos al gobierno de la Popular. En fin, dejan muy claro que ellos no estuvieron de acuerdo con esto, pero aún así esta carta señala que no era la forma constitucional de llevar a cabo esto. Ellos rechazan el golpe de Estado, Sí. derechamente, Veamos, claramente. no sé si podemos ver las firmas para saber quiénes son realmente estas personas. Bernardo Leighton, Ahí están profesores. Andrés Elwin, Siempre rescatarlo, Claudio ¿no? Dentro de la Huepe, historia de la DC, ¿no? Claro, Andrés Elwin, hermano de Patricio Elwin, Mariano Ruiz Esquide, ¿no? Y muchas veces acá Mariano Ruiz Esquide, Ignacio ¿no? Balbontín, en fin, sí. Ignacio Mire, Palma, Ignacio ¿no? Palma también, ahí está Bernardo Leighton. Y Bernardo Leighton, ¿no? Ahí, sí, sí. Bueno, sabemos que con el tiempo el mismo Elwin y Frey cambiarían nuevamente de opinión al respecto. Sí, claro. y estuvieron en contra de la dictadura. Sí, sí, Eduardo sí, Frey sí, sí. incluso habría sido víctima. Nunca Así quedó es. bien claro la Sí, circunstancia sí, de su sí, muerte sí, después sí. y opositor al Sí, régimen de eso se Pinochet. nota con mucha fuerza el año 80 en el contexto del el plebiscito por la Constitución del 80, cuando Eduardo Frei hace un famoso discurso en el Teatro Caupolicán que se va a llamar el Caupolicanazo, que va a ser el primer acto político de rechazo a la dictadura, encabezado por Eduardo Frei, donde llama a votar no a la Constitución del 80, a elecciones libres, a un gobierno de transición en un máximo de 3 años para recuperar la democracia y al llamado a una asamblea constituyente para crear una nueva constitución. En resumen, profesor, según lo que usted ha explicado, entonces un partido que ha hecho mucho por Chile, pero que también ha vivido intensamente sus propios vaivenes, ¿no? Sí, sus sí. vaivenes internos de Sí. qué dirección tomar finalmente, Sí, ¿no? Que sí, terminó sí, sí, siendo sí. parte de muchas crisis que le Sí. afectaron hasta el día de hoy, ¿no? Sí, yo diría que un partido que hasta el golpe de Estado fue un partido reformista. Hasta el gobierno de la Unidad Popular, un partido reformista. Durante el gobierno de la Unidad Popular, viendo los sectores hegemónicos, ¿no? Porque hay todo esto, la directiva, el partido, las principales personalidades, como opositor frontal a la Unidad Popular, luego la lucha en contra de la dictadura y la recuperación de la democracia, y luego la administración durante la concertación de la recuperación democrática, sobre todo el gobierno de Patricio Aylwin, que debió resistir, ¿cierto?, la presencia de Augusto Pinochet, ¿no?, en la comandancia en jefe del ejército, y luego la elección de como ahí sale Eduardo Perfecto. Frei Ruiz Tagle, donde diría yo que a partir de ese momento el Partido Demócrata Cristiano pierde su carácter reformista y se convierte en un partido institucionalizado que mantiene el statu quo. Y eso va a llevar a que tras el fin del gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle, a partir del 2001, empiece el declive electoral Completo, de la ¿no? democracia cristiana. Desde los 2000 en adelante No ha paró bajado, más ha hasta el bajado. día de hoy, y ahí es cuando el Partido Demócrata Cristiano diría que pierde una de sus esencias desde su fundación Claro. hasta el triunfo electoral, que es su carácter reformista. Como le pasó al Partido Conservador, del cual nació Exacto. la democracia cristiana. Suena la campana. Se nos acaba el tiempo, profesor. Rapidito termina, clase. entonces. Atención entonces con este claro. fin de semana con la Junta de la A ver DC. qué ¿Hacia dónde pasa, va? sí. Ah, Bueno, así como la otra vez hablábamos del Partido Comunista, el Partido Demócrata Cristiano es sin duda uno de los partidos más importantes de la historia contemporánea de Chile, y hablar de él es un poco hablar de la historia política chilena reciente. Profesor, muchas gracias por su clase. No, Que gracias esté muy a ti, bien. Freddy. Hasta la próxima semana. Nos estamos viendo. También gracias por tu sintonía y por ser parte de esta comunidad del pensamiento. Nos encontramos nuevamente mañana en el Living Ciudadano de Vía X. Que esté bien. Chao, chao.